Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Qué placer que nos acompaña en el programa de hoy. Propague la noticia, avísele a otros de un estudio en la palabra. Algunos de ellos se reirán de usted, otros se burlarán de usted, pero otros van a escuchar y la vida entera de ellos va a cambiar, su mundo va a transformarse, ya que lo que estoy predicando y enseñando cambia a la gente. Quiero dar inicio donde lo dejamos ayer. Si usted vio el programa de ayer, discutí ciertas cuestiones que no aparenta inmediatamente tratarse del tema. Y bueno, permítame leer, iniciando en el versículo 16 del primer capítulo. Y véalo en la pantalla. En Gálatas, capítulo 1 de la Biblia de estudio del expositor. Revelar a su Hijo en mí. Nota, el significado del nuevo pacto, que es el significado de la cruz, para que le predicase entre los gentiles, paganos. Luego, no conferí con carne y sangre. Nota, su comisión y mensaje les vino de Dios y ninguno de los dos fueron afectados de ningún modo por la intervención humana. Texto, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Nota, no consiguió esta revelación de los primeros 12, sino que me fui a la Arabia, según el Espíritu Santo, y volví de nuevo a Damasco. Nota, no había ningún apóstol en Damasco. Allí predicaba el mensaje de la cruz. Texto, después pasado 3 años fui a Jerusalén a ver a Pedro. Nota, demuestra su independencia de los apóstoles de Jerusalén. Texto, y estuve con él 15 días. Nota, cuando él sin duda le reveló a Pedro la revelación de la cruz que el Señor le había dado. Texto, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Nota, Santiago no se denominó un apóstol, pero Pablo sí. Padre Celestial, ayúdame hoy a interpretar bien la palabra de verdad y ayuda a la gente a captar y entenderla. Señor, te lo pido todo en el poderoso y santo nombre de Jesús, dándote toda la gloria y la honra. Amén y amén. Quiero dar inicio donde quedamos ayer y hacerle una pregunta. ¿Por qué es tan difícil que la gente crea en Jesucristo? ¿Por qué el apóstol Pablo, antes de su experiencia en el camino a Damasco, la experiencia más dramática que uno puede tener, por qué odiaba tanto al Señor Jesucristo antes de su conversión? Mencioné en el programa de ayer de que Santiago, y él menciona a Santiago, el hermano del Señor, y a Jesús tuvo 3 hermanos que sepamos, y se llaman Santiago, hermano del Señor. Es cierto, pero no de sangre. Y José era el padre de Santiago y de Judas. Y no me acuerdo del nombre del otro hermano, creo que era José o Simón, se me olvida cuál, y desde luego nuestro Señor. Y José era el padre de todos, excepto que era solo el padre adoptivo de Cristo, ya que Jesús no nació de procreación natural, sino que fue sobrenatural. Él nació de la Virgen María, antes que ella y José estuvieran casados. Yo sé que no nació, sino que fue concebido antes que se casaran, y luego José se casó con ella casi de inmediato. Y para entonces él nacía unos 9 meses después, como dije en el programa de ayer. Aunque Jesús no fue concebido por la unión de José y María, por consiguiente, él no tenía ninguno de los rasgos de la familia con quienes se crió y vivió por 30 años. Él no se parecía a ellos. Él no tenía los rasgos de personalidad. Yo tengo rasgos de mi padre y de mi madre y de mis abuelos y así sucesivamente, y usted también. Pero Jesús no tenía rasgos de nadie de su familia. Él fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Y significa que él fue decretado. Esa concepción fue decretada cuando Dios dijo que haya luz y hubo luz.
De esa forma es que Jesucristo fue concebido en el vientre de María. Muy bien, pasemos a otro tema. Él era y es el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en la carne. No ha existido nunca otro igual que Él en la historia de la humanidad como Jesús. En primer lugar, Él nunca pecó. En palabra, en pensamiento o en acción, Él nunca pecó. Es algo casi inconcebible para nosotros. Tal vez no para usted, pero para mí lo es. Yo conozco la debilidad humana y también conozco la debilidad de la mente humana. Y Él nunca pecó. Nunca falló. Nunca tuvo que decir lo siento. Yo he tenido que decirlo miles de veces. Él nunca lo dijo una sola vez. Nunca tuvo que decir perdóname porque nunca le hizo nada a nadie que justificara el perdón de esa persona. Él nunca perdió la calma o los estribos. Así pasó su vida entera. Una vez que comenzó su ministerio público, déjeme retroceder un poco, no era mi intención abordar ese tema. Josefo, el gran historiador judío, dijo que Jesús siguió los pasos de su padre adoptivo, José, en la carpintería. Y Josefo dijo que él fabricaba arados. Eran hechos de madera, madera dura, para poder labrar la tierra, etc. El pueblo de Nazaret, donde él se crió, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Nazaret no era, en primer lugar, uno de los pueblos o aldeas más notables de Judea. ¿Se acuerda de Natanael cuando le dijeron hemos encontrado al Mesías, refiriéndose a Jesús? Y él dijo de dónde procede. Y ellos dijeron Nazaret. Y su primera reacción fue, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Yo he estado en Nazaret varias veces. Y en la época de Jesús estaba situado en una colina de aproximadamente unos 300 pies de altura, algo así. Y tenía la forma de una herradura, si no me equivoco. Hoy han talado esa colina, una gran sección para la minería de bauxita, pero está intacto. Y Nazaret está situado en la llanura y en la cima de la ensenada de esta colina tipo herradura. Recuerdo que la última vez que estuve allí, o la penúltima vez, tuvimos una producción de televisión en la cima de la colina, en el mismo lugar donde los dirigentes del pueblo iban a empujar a Jesús y matarlo porque él había declarado cuando leyó la gran profecía de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año favorable del Señor. Ellos sabían que se refería al Mesías, y cuando Él les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, se enojaron y dijeron, ¿quién se cree que es? Lo conocemos, conocemos a sus padres, conocemos a su familia. ¿De dónde saca esa sabiduría? Y se enojaban cada vez, y lo hubieran hecho, lo llevaron a la cima de la colina, y de no haber sido por el Espíritu Santo, ellos lo hubieran empujado y matado, empujado al precipicio. Mas el Espíritu de Dios tomó control y pasó en medio de ellos, y no pudieron levantar la mano a él en ese momento. ¿Por qué se enojaron tanto? Él pudo haber dicho algo peor. Juan el Amado escribió en su evangelio que ni sus hermanos creyeron en él, que fue Santiago, y creo que tiene otros hermanos, José y Judas o Simón, se me olvida. Ellos no creyeron en él. Cuando inició su
ministerio público y sanaba a miles de todas las enfermedades conocidas al hombre. Ellos no creyeron en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo odiaba antes de la experiencia en el camino a Damasco? ¿Por qué había una animosidad y un odio? Escúcheme. A pesar de que hemos sufrido el peor ataque desde Pearl Harbor, donde murieron mucho más personas que en Pearl Harbor, cuando los musulmanes estrellaron los aviones en las torres de edificios. Todos lo vimos por televisión. A pesar de eso, y otros esfuerzos para robar, matar y destruir a los estadounidenses por el mundo musulmán, hallará que hay muy poca animosidad en este país en contra de la religión de Islam. Y la religión de Islam es la causa de este problema. Pero sea como fuere, escúcheme, hallará más animosidad en los Estados Unidos de América contra Jesucristo que contra Mahoma. Permítame volverlo a decir. Hay más odio, más animosidad contra el Señor Jesucristo en esta nación. No me refiero a la Arabia Saudí, sino esta nación que está en contra de Mahoma. No estoy diciendo que la gente debe odiar a Mahoma, no me refiero a eso. Lo que estoy diciendo es que una realidad, hay más odio, más animosidad contra Jesucristo en este país, que muchos dicen llamar una nación cristiana. No es así, pero sabe a lo que me refiero. Más odio, más animosidad, más veneno contra Jesucristo en esta nación que contra Mahoma, a pesar del horror del 11 de septiembre. Porque le estoy diciendo la verdad, no tiene que hacer investigaciones para descubrir esta cuestión que acabo de discutir. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, piensen lo que le acabo de decir. ¿Por qué Pablo odiaba a Cristo antes de su experiencia en el camino a Damasco? Présteme mucha atención. Hay una animosidad en el corazón de toda la gente, con excepción de los que son verdaderamente nacidos de nuevo. Hay una animosidad en el corazón contra Dios y sobre todo contra el Señor Jesucristo. Dios es un término algo nebuloso. Se refiere a muchas cosas. No para nosotros, lo conocemos como Dios el Padre, nuestro Padre Celestial, pero para el mundo, Dios, como dije, es un término nebuloso y significa muchas cosas, pero ese enojo se detecta más para con Jesucristo que otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esta ira y animosidad? Déjeme volver a decirlo, quiero que quede claro, en el corazón de toda persona no redimida, toda persona que no ha nacido de nuevo, hay una animosidad en el corazón. Habría una excepción aquí y allá, desde luego, pero prácticamente todos tienen una animosidad en el corazón contra Jesucristo. Y si no hay animosidad, la actitud es ojos que no ven, corazón que no siente, no quiero saber nada de él. ¿Por qué? Como dije hace tiempo, esa animosidad no es contra Mahoma o Alá. Esa animosidad no es contra el fundador del budismo o el sintoísmo o el confucianismo o el hinduismo. ¿Por qué contra Jesucristo?
Jesús dijo, si me aborrecen, os aborrecerán. Él les dijo a su pueblo, yo he venido en el nombre de mi Padre, en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Él se refería al anticristo que está aún por venir, aún por venir. E Israel no recibiría a Cristo, pero recibiría al anticristo. ¿Por qué? Piensen eso. 30 años vivió Jesús en casa de José y María. Hay indicios de que José murió en el transcurso antes que Jesús iniciara su ministerio público. Pero él vivió allí con su familia. Como dijo Josefo, de haber vivido en Nazaret en esa época, usted lo hubiera visto descender de las colinas, cargando un madero sobre su hombro, para luego tomar una hacha y cortarlo, y luego crear un arado. Todos lo conocían. Por 30 años él no obró en absoluto ningún poder milagroso. Hay relatos de que sí, pero no obró milagros. Él nunca obró una sola sanidad o milagro antes, hasta que cumplió 30 años. Él comenzó a obrar milagros y sanar a los enfermos cuando emprendió su ministerio público, y el Espíritu Santo vino sobre él y vino dentro de él cuando fue bautizado en el río Jordán. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le tenían antipatía a sus propios hermanos? Hay indicios de que María fue influida en un momento. Y no entraré en detalles. ¿Por qué? ¿Por qué aún después de la edad de 30 años, Jesús, habiendo ya emprendido su ministerio público y empezó a obrar los milagros más asombrosos que el mundo haya visto, aún así ellos no le creyeron? Juan escribió que ellos no creyeron en él. ¿Por qué? Voy a retroceder a algo que dije hace unos minutos. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente dar su corazón a Cristo? ¿Por qué hay esa animosidad? O si no es una animosidad, es yo no quiero nada que ver contigo. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo. Ese sentimiento no existe en cuanto al Islam, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, el confucianismo. Solo para con Cristo. Y es por esto. Cuando cayó el hombre en el huerto del Edén, cayó de un estado donde tenía la conciencia de Dios hasta llegar a un egocentrismo total. Y su argumento es con su hacedor, su creador, Dios. En realidad la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios el Padre dio las instrucciones, Dios el Hijo fue el arquitecto, y Dios el Espíritu Santo el constructor. Muy bien, permítame volver a repetirlo. Dios el Padre dio las instrucciones, Jesucristo es el arquitecto y el Espíritu Santo es el constructor. Pero debido a la caída y el distanciamiento del hombre de Dios, el Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, no voy a discutir ese tema, de todos modos, hay una animosidad en el corazón del hombre contra Dios, y hay una barrera entre Dios y el hombre. El pecado es esa barrera, la transgresión, la iniquidad. Cuando Jesús murió en la cruz, Él quitó esa barrera para aquellos que creyeran.
Pero el motivo del enojo, la animosidad, la rebelión en el corazón del hombre contra el Señor Jesucristo, el odio hacia Él. Y reconozco que la declaración que hice hace un momento es asombroso, pero es cierto de que hay más odio en este país, los Estados Unidos de América, para con Jesucristo, que para con Mahoma, a pesar del 11 de septiembre. Y no estoy abogando para que la gente odie a Mahoma, no me malentienda. Pero es trágico, y lo que he dicho es cierto. Es debido a esa animosidad que la gente ni siquiera entiende cómo es que está allí o lo que es un producto de la caída. Es la consecuencia de la caída en el huerto del Edén. Puede que usted no lo crea, usted crea en lo que quiera, pero sucede que es cierto. Es un producto de la caída, causada por la caída. Si hay animosidad contra Dios, hay una guerra entre el hombre y Dios. Debido al pecado, el fracaso, la iniquidad, la transgresión, la impiedad, la desobediencia. Esa guerra es por esa razón que la paz de Dios entra en el corazón de la persona que se salva, ya que se termina esa guerra y la animosidad se quita. Y ahora, usted ya no solo teme a Dios, sino que le ama. Pablo odiaba a Jesucristo. Él lo odiaba. Lo odiaba más que nada en el mundo, pero ese día, en el camino a Damasco, cuando tuvo una visión de Jesús, nunca volvería a ser el mismo. Él nació de nuevo. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Well, I'm born again. There's really been a change in me. Oh, I'm born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Gloria a Dios. Ha nacido usted de nuevo. Ahora repita después de mí. Ore con sinceridad. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Ahora mismo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma. Yo le confieso con mi boca y le creo en mi corazón que Él resucitó de entre los muertos. Y en este momento acepto a Jesús como Salvador de mi alma, el Señor de mi vida. Le entrego mi corazón y según su palabra, yo soy salvo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Qué placer es estar con usted. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante, desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor
Es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Por favor, vea una muestra en la pantalla. Lo que se muestra es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Cada pasaje, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. O sea que prácticamente cada versículo está explicado, y a propósito, vamos pronto a tener a disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento. Si no lo ha adquirido, le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del expositor ha sido producido por el Espíritu Santo. Tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios, y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho. En los últimos días he reducido el precio a $25 el ejemplar, y el gasto de envío está incluido. Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero, no hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios. Por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado el precio a solo $25 y todos los gastos de envío están incluidos, ya que quiero que usted tenga un ejemplar. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede ver el número y la dirección que aparece en la pantalla. Le pido que nos dé una llamada o nos escriba. Los telefonistas estarán esperando su llamada por solo $25. Cárgalo a su tarjeta de crédito o llámenos, y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca, nunca, nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada y le prometo que será de gran bendición. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.